¿Cómo están? Buenas noches. Para conectarme bien. Bueno, te damos gracias, Señor, por esta noche que nos permites compartir, estudiar, hablar, orar, animarnos mutuamente en el conocimiento tuyo. Gracias aún por las disposiciones de tu providencia, en donde no siempre las cosas salen como quisiéramos o como las planeamos. Gracias aún en esto nos recuerdas que no estamos en nuestro universo, sino en el tuyo, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo y seguir de largo con el tema de hoy, Dios mío. Rogamos estas cosas para el beneficio de tu pueblo y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces una de las cosas que debemos seguir charlando, conversando y aprendiendo es que, como hemos estado conversando, la teología tiene una historia. Hay tres dimensiones de la historia, vamos a decirlo, relacionado con la teología, para que lo tengamos en cuenta. Número uno, Dios se ha revelado en la historia. Eso es importante. Número dos, Dios nos ha hablado a nosotros y nos ha sujetado a la historia. En ese sentido, en el segundo lugar, nosotros estamos sujetos al tiempo. Y al estar sujetos al tiempo, pues nosotros de una u otra manera estamos pensando de acuerdo al momento en el que vivimos, al momento en el que estamos experimentando. Y número tres, la buena noticia es que nosotros no somos los primeros en la historia y tampoco somos los últimos, ¿cierto que no? No, la teología empezó mucho antes que nosotros, pero la teología también nos ha llegado a nosotros. Y luego que nosotros nos vayamos, llegarán otros que van a interactuar con la teología según se la presentemos nosotros. Eso es inevitable, ¿cierto que sí, hermanos? Muy bien, entonces vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos recuerdan esta realidad. Luego vemos un panorama general de la historia de la teología y hoy no vamos a tener descanso por el tiempo que se demoró en el inicio y al final pueden hacer preguntas o comentarios. Bien, entonces vamos a buscar aquí nuestra... Ok. Vamos a compartir aquí la transmisión de pantalla. Muy bien, entonces están viendo aquí mi dispositivo y lo que vamos a hacer es, vamos a buscar aquí mi Biblia, solo que estamos en este dispositivo que es diferente y entonces vamos a verlo en pantalla completa. Bien, entonces ahí se debe estar viendo la Reina Valera. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Muy bien, entonces este pasaje que vamos a ver empezando nos recuerda a nosotros que no estamos solos o más bien que la historia tiene que ver con nosotros. El Salmo 8 es un ejemplo. Ese Salmo 8 es precioso por lo siguiente. Mire cómo dice: oh Señor, Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. O sea, está empezando de manera poética hablando de quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho, y luego, desde arriba hacia abajo. Entonces, desde arriba, Dios, hacia abajo, dice la gloria que Dios puso sobre los cielos, y luego habla de los niños y los que maman. Y luego de los cielos y de los hombres
pasa a los animales que están debajo de. Entonces, fíjense, todo lo puso Dios debajo de los pies del hombre, pero debajo de Dios está el hombre. ¿Se fijan? Somos criaturas divinas. Sin embargo, no somos creadores en el mismo sentido en el que lo es Dios. Y este texto que sabemos nosotros que aparece citado en el Evangelio de Mateo, aquí encontramos que Mateo cita en el momento cuando entra al templo, ¿recuerdan? Los fariseos, los escribas que le dicen, ¿quién eres tú para hacer estas cosas? ¿Y qué dice nuestro Señor? Le cita el Salmo. Pero aquí está recordando algo importante y es que Dios está humillando el conocimiento teológico de estos hombres, fariseos escribas, porque habían olvidado su limitación teológica. Ellos habían perdido la perspectiva de su lugar en la tierra. Ellos se habían puesto en el lugar de Dios y cuando cambian la revelación de Dios y le ponen la tradición de Dios, ellos están colocando encima de Dios. Aquí es donde la historia nos puede servir de dos maneras, o en un sentido negativo o en un sentido positivo. Ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero lo interesante de este salmo para todos nosotros es que este salmo nos presenta a Dios como el Dios que le da dignidad al hombre, pero lo sujeta dentro de las condiciones creacionales. ¿Cuáles son esas condiciones creacionales? Estamos sujetos al tiempo y al espacio. Fíjense acá. Le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honra. Aquí el texto está refiriéndose al primer hombre, pero esa expresión del primer hombre se ve en el nuevo hombre, que es Jesucristo. Aparece citado este pasaje ¿en dónde? En Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 8, cítalo igual, cita el pasaje igual, pero se lo aplica al nuevo hombre, que en este caso es Jesucristo. Y fíjese aquí, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sin embargo, hay alguien que sujetó todas las cosas para el hombre. ¿Quién es esa persona que sujetó todas las cosas para el hombre? Dios. Dios no está sujeto a las condiciones creacionales, porque Dios es el creador. No obstante, nosotros, al estar dentro de la creación, al ser creadores, al ser creados mejor, nosotros estamos sujetos a esas condiciones, incluyendo el espacio y el tiempo. Importante. Y luego el Salmo termina con la misma expresión del principio, la gloria de Dios. Si lo vemos hacia arriba, si lo vemos hacia abajo, Dios es el Señor, Dios es el que gobierna este universo. Y nosotros podemos de manera limitada recordar ambas cosas, tanto que tenemos cierta autonomía, cierta libertad, cierto criterio dentro de las limitaciones divinas, pero también tenemos ciertos límites, cierta sujeción a la creación establecida por Dios, y en este caso estamos estudiando el tiempo. Entonces, este pasaje y muchos pasajes más, pero me gusta este pasaje porque nos recuerda nuestra dignidad, pero también nuestra condición de humanidad. Nunca olviden eso en teología. Ahora, vamos a adelantarnos un poquito acá y vamos a ver la aplicación que hace Jesús acerca del uso del tiempo en la teología. El capítulo 15. Aquí Jesús hace una presentación interesante y es que en este debate mire lo que va a ocurrir. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no debe honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Atención, aquí Jesús lo que está explicando es,
que la tradición, en un sentido negativo, se le debe prestar atención cuando, desde el punto de vista histórico, se convierte en un obstáculo, se convierte en un tropiezo para el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el ejemplo? En el capítulo 15, que estamos viendo acá de Mateo, había una práctica judía que era lavarse las manos, pero no es lavarse las manos por salud, como hacemos nosotros hoy. No, era lavarse las manos por razones religiosas. En la versión que aparece aquí en Marcos, solamente vamos a buscar Marcos para ver el contraste, ustedes se van a dar cuenta que el comentarista nos dice qué fue lo que pasó aquí. Mire acá. El versículo 3 de Marcos 7. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, perdón, y de los lechos. O sea, Marcos hace un comentario aquí y nos explica qué es lo que está pasando. De nuevo, no es porque se estén lavando las manos. ¿O ustedes qué opinan? ¿Que está mal lavarse las manos? De ninguna manera, ¿cierto que no? El problema está que ellos se lavaban las manos era con el fin religioso, con fines espirituales, supuestamente porque se contaminaban del pecado de los gentiles y de las demás naciones. Pero no, no. Eso lo expandieron incluso, no solamente a lavarse las manos, sino también a lavar las camas, los vasos, los jarros y los utensilios de metal. Cuando dice los lechos, se refiere a las camas. Imagínese usted lavar una cama. ¿Cómo hacían eso? Bueno, el pasaje no nos lo dice, pero nos dice qué era lo que estaba pasando. Entonces, aquí es donde hay un juego de palabras con el concepto de tradición. Y la tradición, cuando estudiamos la historia de la teología, que es una pregunta que ustedes han hecho constantemente y lo van a encontrar siempre cuando lean un libro o cuando lean teología, y también Berkhoff en su libro lo comenta, es que hay dos sentidos en la tradición, en la historia de la teología. Aquí está el sentido negativo. Fíjense que aquí Jesús dice que los discípulos de él no andan conforme a la tradición de los ancianos. Pero en cambio los ancianos de Israel están conforme a la tradición que ellos han recibido históricamente. Entonces, ¿qué explica Jesús? Que hay tres peligros respecto a la tradición. ¿Cuál es? Dejar el mandamiento de Dios y aferrarse a la tradición, versículo 8. Versículo 9, invalidar el mandamiento de Dios para guardar la tradición. Y versículo 13, otra vez lo enfatiza, invalidando o anulando o rechazando o cuestionando o reinterpretando la palabra de Dios a través de la transmisión de tradiciones. Tremendo, ¿cierto? ¿O ustedes qué opinan? Y Jesús pone el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? El caso de un hombre que quiere hacer algo bueno con una ofrenda, pero sus papás no pueden ser beneficiados de esa ofrenda. ¿Por qué razón? Porque él prometió que era una ofrenda para el templo. Sin embargo, Jesús dice que es más importante el quinto mandamiento, que es honrar a padre y madre, que los votos que él está haciendo para el templo. Jesús dice que no es que la ley lo prohíba, sino Jesús lo que está diciendo es que la tradición de los escribas y fariseos le impedían a ese hombre cumplir con ayudar a sus padres según el quinto mandamiento. Y así habían muchas de esas situaciones. En el caso nuestro, en nuestra época, sería el caso de los diezmos. Entonces, la pregunta normal, común que hacen las personas, ¿sí la han escuchado? Bueno, ¿qué pasa cuando uno es, por decir algo, muchas personas dicen, bueno, yo quiero diezmar, pero el problema es que hay un familiar que se enfermó, ¿sí? Y el familiar que se enfermó
yo no tengo para ayudarlo financieramente, porque lo único con lo que lo podría ayudar es con mis diezmos. ¿Sí se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿O pasó algo de última hora? Bueno, la respuesta está clara en palabras de Jesús, y es ayuda a su familiar o ayuda a su prójimo, o sea, haga el bien en el momento en el que se presenta. El problema es cuando la persona, por causa de su obediencia religiosa, entra en una especie de contradicción y la persona siente que ya no puede cumplir la palabra de Dios ayudando a su prójimo porque tiene que cumplir lo que él se propuso cumplir. Y así hay cientos de casos. El otro caso que ustedes recuerdan está en Mateo 12, cuando Jesús habla de los panes de la proposición. Recuerdan que el rey David estaba escapando, tenía mucha hambre y llegó al templo. Y en el tabernáculo estaban los panes. Y David dice, ¿qué hago? Tengo hambre, le dice al sacerdote. El sacerdote le pregunta, bueno, eh, ¿quieres comer algo? Sí, claro, ayúdame. Y él dice, bueno, los únicos panes que hay son los panes de la proposición, que eran los panes que se colocaban ahí. Y precisamente en ese momento se quitaban esos panes y volvían a ponerse otros. Entonces Jesús dice, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley no es atraparnos y volvernos esclavos en el sentido de una obediencia rigurosa en la que nosotros no podamos hacer bien a otros o hacerle bien a la humanidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, los fariseos estaban actuando de manera equivocada con la tradición. Y ese es el problema del fariseísmo. Ese es el problema del legalismo. Pero también Jesús, en otro pasaje que vamos a leer, él nos enseña que nosotros debemos tener bastante cuidado con caer en a el otro extremo. Entonces ya no vamos a escuchar nada de lo que nos digan los fariseos, ¿cierto? No está diciendo eso. Por ejemplo, fíjense en este pasaje. En Mateo 23, Jesús nos enseña que los escribas y los fariseos se sentaban en la autoridad de Moisés. Pero, versículo 3, todo lo que ellos les digan, ¿qué deben hacer? Todo lo que ellos digan, guárdenlo y háganlo. ¿Lo alcanzan a leer ahí? Vamos a subir un poquito la letra para que se vea más grande. Ahí está mejor. Versículo 3 del 23. Todo lo que les digan que lo guarden, ¿qué dice Jesús? Háganlo, ¿cierto? Háganlo. Pero, ¿qué es lo que Jesús dice que no debemos hacer? No actuar conforme a las obras de ellos. Porque actuar conforme a las obras de ellos es ser hipócrita. Ellos obedecían a Dios, pero no lo hacían por amor a Dios, con un corazón recto delante de Dios. Ellos atan cargas pesadas y bueno, todo el pasaje de Mateo 23 es una explicación de lo que no debía hacerse. Podemos decir entonces que ese es un sentido equivocado de la tradición histórica, porque ellos lo recibieron de sus ancestros, de sus antepasados. Ese es el sentido negativo en el que nosotros debemos evitar. Ahora, ¿cuál es el sentido positivo? En 1 Corintios capítulo 11, pero antes de eso, les quiero mostrar solamente para que ustedes vean el texto aquí. Fíjense la palabra tradición. Ahí se alcanza a ver, ¿no? La palabra en griego. Paradosis o paradosis. Ahí está. Ahí está. La palabra en Strong 3862. Solamente para que la vean. Ahora vamos a ver en este sentido 1 Corintios capítulo 11. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, fíjense cómo aparece la palabra instrucciones. ¿Qué palabra es? Paradosis. ¿Se fijan?
Es la misma palabra que se traduce aquí como instrucciones en Reina Valera. ¿Por qué? Porque es la misma palabra tradición, solo que aquí es en un sentido positivo. Ahora, notemos entonces qué es lo que vamos a aprender aquí. Les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí, dice Pablo, y retienen las instrucciones tal como las entregué. Podemos cambiar la palabra instrucciones por la palabra tradiciones. Pero aquí las tradiciones por las que Pablo los alaba, o los anima, o los reconoce como buenos hombres, es palabra de Dios. Pablo no los está alabando porque ellos guardaron las tradiciones de lavarse las manos o de otro tipo de cosas que no eran revelación de Dios. Y aquí empieza a hablar de la adoración. Luego pasa a la comunión, lo que llamamos nosotros la cena del Señor. Pablo dice, eso está bien. Es muy bueno que ustedes hagan lo que les encargué. Es en ese sentido en el que el Nuevo Testamento y la teología histórica nos enseña que debemos aprender. Cuando el apóstol Pablo deja a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, primera Timoteo, él escribe lo siguiente: esto te escribo, o sea, la carta primera Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, o sea, él podía tardar porque tenía que ir en barco, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. O sea, Pablo le dice a Timoteo, esta carta te la envío para que sepas cómo debes actuar en la iglesia. Y sigue el capítulo y al llegar al versículo 13, ¿a qué se debe dedicar Timoteo? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Lectura de qué? De la carta que Pablo le está enviando. Y el contenido de esa carta es lo que llamamos la revelación o la tradición apostólica. Él debía exhortar y debía enseñar a la gente de acuerdo a la instrucción apostólica. ¿Se fijan? Es en ese sentido en el que hay dos tipos de tradición. Dos tipos de tradición. ¿Ya? Eso se ve más claramente en Primera los Tesalonicenses. En Primera los Tesalonicenses había un problema. ¿Por qué? Porque la gente pensó que ya Jesús venía. Y él aquí enfatiza que la fe de ellos, capítulo 2, debía basarse en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los usó a ellos, en este caso el apóstol Pablo y sus compañeros, para proclamar la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la palabra a la que ellos se deben sujetar. Note bien, esa es la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué ocurre? Las personas cuando empiezan a buscar a Dios y a seguir, el apóstol Pablo advierte aquí que ellos deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que les están transmitiendo enseñanzas a ellos y esas enseñanzas no son conforme a la palabra de Dios. Por eso ellos tienen que examinarlo todo. Fíjense, examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Mm? Es examinarlo todo, es que tenían que estar muy atentos porque habían mensajes, habían enseñanzas que no eran los de la palabra de Dios. Y luego, ¿qué pasó? La historia nos dice que ellos se dedicaron fue a esperar la segunda venida y no trabajaban. Entonces ahí Pablo explica que sí y que no deben esperar mientras les dice vayan y trabajen. Él vuelve y les recuerda que si alguno no obedece a lo que dice por medio de esa carta, en otras palabras, lo que Pablo está escribiendo es palabra de Dios. Fíjense aquí en el 14 de Segunda Tesalonicenses. Si alguno no obedece a lo que decimos por esta carta, o sea,
O sea, esto es palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que hay dos sentidos en que la tradición está obrando aquí. ¿Ya? Un sentido en el que está siendo revelado, lo que Pablo está escribiendo, pero también hay muchas enseñanzas alrededor de ellos. No tienen que seguir ese tipo de enseñanzas. No se dejen inquietar por carta ni por mensaje, dice el apóstol Pablo. No lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso ha pasado en nuestro continente. Seguramente en su país le ha pasado igual. Mira el capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Fíjense, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Notan? El mismo apóstol Pablo nos está diciendo, no se dejen engañar en ninguna manera. Nadie los engaña en ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, y ahí explica ese pasaje que ustedes van a estar estudiando, lo que se llama escatología en su respectiva materia. Pero en el caso de la introducción a la teología, que es lo que estamos observando, aquí se nos advierte, queridos hermanos, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todos estamos siendo tentados a qué cosa? A movernos por espíritu. Ahí no se refiere a un demonio necesariamente, sino se está refiriendo es a una persona, espíritu de una persona, o por carta, como si fuera nuestra. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, apliquémoslo de la siguiente manera. El mismo Jesús contrapone dos tipos de tradición. La tradición de Moisés, que es lo que llamamos la revelación de la palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Frente a la tradición de los fariseos. El mejor ejemplo, Mateo 5, cuando dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Eso es lo que está contraponiendo la tradición de los escribas y fariseos frente a la tradición de Moisés. Recuerden, la palabra tradición en el Nuevo Testamento se usa en dos sentidos. Un sentido de la forma en la que Dios transmitió la revelación de generación en generación, y el sentido negativo a través de las interpretaciones que han hecho los hombres acerca de la tradición de la palabra de Dios. Pablo dice, por una parte, los alabo, hermanos, porque ustedes recibieron la tradición. Eso se llama tradición apostólica, teológicamente hablando, que es igual a revelación de la palabra de Dios. Pero lo que son las interpretaciones que se hacen de la revelación de la palabra de Dios, a eso en teología le llamamos la tradición eclesiástica. La tradición eclesiástica, ¿qué es? La tradición eclesiástica es la acumulación histórica de las interpretaciones, de las prácticas y las opiniones que ha tenido la Iglesia sobre la palabra de Dios. Algunas de esas tradiciones eclesiásticas son buenas, o sea, no son malas. Por ejemplo, pregunta para ustedes, ¿a qué horas nos dijo Jesús que debíamos congregarnos el día del Señor? ¿Ustedes saben la hora o no? Nadie sabe, ¿cierto que no? Si leemos Hechos de los Apóstoles, ustedes van a encontrar que ellos se reunían en la madrugada. ¿Eso significa entonces que nos debemos reunir en la madrugada? No. Ellos lo hicieron porque eran judíos. Y al ser judíos, ellos guardaban el sábado, el Shabbat. Entonces, como eran judíos, guardaban el Shabbat y también eran judíos cristianos y se preparaban para el día del Señor, que es el domingo, el primer día de la semana. Porque en Roma no se guardaba el día del Señor. ¿Qué hicieron ellos? Guardaban el sábado y el domingo. Pero en la madrugada se reunían como iglesia. El domingo iban en lo que llamamos nosotros una vigilia. O sea, pasaban sin dormir
y madrugaban y seguían en sus actividades porque el domingo era día de mercado para los romanos. Y así empezaron a establecer su vida. Ahora, noten bien, Hechos de los Apóstoles nos está diciendo lo que ellos hicieron, no lo que nosotros debemos hacer. Yo no conozco una iglesia que todos los domingos haga vigilia. Yo no la conozco. Si usted la conoce, bueno. Pero Dios no nos está diciendo eso. La iglesia a lo largo de los siglos, en diferentes épocas, fue reuniéndose en determinadas horas. Eso es una tradición buena. ¿Por qué? Pues porque hace frío, porque hace calor, porque hay que dormir, las razones que sean. Y eso nos ha llegado a nosotros como una tradición eclesiástica. Ese es un ejemplo. Otra, primero los Corintios 16 nos dice que debemos recoger ofrendas el primer día de la semana, pero no nos dice el porcentaje, cuántas, si antes, durante o después del servicio, no nos lo dice. La tradición eclesiástica nos dice que es bueno que sea en un momento apropiado, que sea un lugar apropiado, etc. ¿Me estoy haciendo entender? Esas tradiciones eclesiásticas no son malas, incluso buenas, y nos sirve a nosotros para entenderlo. Cuando ustedes tengan que viajar, cuando ustedes tengan que ir a otra denominación, cuando ustedes tengan que estar en otro país, en otra iglesia, se van a dar cuenta de la importancia de las tradiciones, siempre y cuando esas tradiciones tengan base en la palabra de Dios. ¿Entendido? Pero ustedes los tienen como si fueran tradiciones. Todas las denominaciones tienen tradiciones. Por ejemplo, es una tradición pentecostal que antes de iniciar el servicio de adoración, la gente está arrodillada orando. ¿Sí lo han visto? Casi siempre que yo voy a una iglesia pentecostal, hay ahí 10, 20, 30 hermanos en las sillas ahí arrodillados orando. La Biblia no dice que hay que hacerlo, pero es algo bueno orar antes del servicio para que Dios opere por su espíritu. No hay problema. ¿Listo? Ahora, hay tradiciones negativas, como es en el caso de los fariseos y en el caso de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana adora, aunque ellos dicen que no la adoran, sino que la veneran, porque establecen tres tipos de adoración, o sea, bien complejo eso. La adoración a Dios, la adoración a María y la veneración de los santos. Se han escuchado, ¿no? Pero ¿de dónde lo sacan? No lo sacan de la revelación de Dios, lo sacan de la tradición de la iglesia. Ahí es donde debemos tener cuidado porque estos hombres que trajeron esas ideas al cristianismo eran de pasado pagano y el paganismo practicaba la adoración a las diosas o a la diosa de la fertilidad en sus diferentes versiones. Entonces lo cristianizaron y empezaron a colocar a María como si fuese miembro casi de la Trinidad. ¿Cómo justifican, por ejemplo, la mediación y el culto a las reliquias? ¿Qué es una reliquia? Un objeto que supuestamente tiene gracia y poder para ayudar a las personas a alcanzar su crecimiento en la vida de fe. No a través de la revelación de la palabra de Dios, sino a través de la tradición. Ese es un uso equivocado de la tradición. Y los protestantes, cuando decimos sola escritura, como estudiamos la vez anterior, decimos, no, señor, no estamos sujetos a la tradición que contradice, que se pone al nivel o que reinterpreta la revelación de la palabra de Dios. No lo olviden. No caigan en la trampa, no se vayan a equivocar. Es una línea delgada entre la tradición en el sentido positivo y la tradición en el sentido negativo, dentro de la tradición eclesiástica. La tradición apostólica, que es el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y la recibimos de generación en generación y es así, toda es buena. Pregunta para ustedes, que ya he hablado bastante. ¿Son conscientes ustedes de las tradiciones con las que han sido criados en su propia denominación o no? Cuéntenme, por favor, alguna de esas tradiciones si son tan amables.
Los escucho. Yo quiero, no sé si es, no sé, bueno, mire, yo sí fui católico. Ahora quiero aprovechar porque a veces a la iglesia, cuando uno va a la iglesia, la cena del Señor. Entonces la Biblia dice vino. En la iglesia católica no le dan vino, pero sí le dan una vez probadita de vino en la hostia. ¿Va? Pero ahora voy a una iglesia y cuando hay la cena le ponen a uno fresco, gaseosa o de uva, sabor uva. Entonces yo siento como una falta de respeto, o es parte de la tradición, o no sé, esa es una de ellas. Quisiera saber sobre eso. Sí, gracias. Pues la Biblia es clara, ¿no? Es vino. Yo sé que hay algunas interpretaciones que dicen que era vino mezclado con agua. No, no escucho. Escucha, no se escucha. Ahora sí. Es vino. ¿Qué más? Dice la Biblia. Lo que pasa es que hay tradiciones que dicen que no era, pues yo entiendo toda la connotación del vino negativamente, ¿no? Entonces dice, es vino mezclado con agua, pero es vino, ¿sí? Que era un vino que no embriagaba, el de Jesús. Bueno, eso es difícil, ¿no? Porque Pablo dice, no se embriaguen con vino. Entonces, sin embargo, es una tradición de esa iglesia y es importante que se aplique el significado porque para los judíos el vino era vino y la significancia o el significado del vino es la operación santificadora y purificadora de la sangre de Cristo. ¿Está claro? Ahí es importante que hable con estas personas y se les explique, bueno, la palabra de Dios dice esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Otro ejemplo, gracias hermano Vallardo, eso está bueno. Ojo, pero hay que decirlo con amor y con consideración, con paciencia, no crear allá un conflicto, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita hay un vino de marca Welch, no sé si ¿verdad? No sé si ese podría sustituir al fresco de botella, ¿verdad? La gaseosa. Bueno, debería hacerse, debería tenerse en cuenta. Hay otros ejemplos. Una vez yo fui a un lugar, una iglesia, y en lugar de pan me dieron galletas de soda. No sé cómo dicen en su país, galletas cracker o algo así. Entonces, ¿y por qué lo hacen? No, porque pues es lo más práctico. Bueno, es práctico, está bien, no quiero condenarlos, pero es importante recordar que en el caso de los sacramentos, el símbolo y el significado deben ir de la mano. Es importante, ¿cierto que sí? Otro ejemplo que puedan dar Valentino o Mardoqueo, por favor. Gracias, hermano Vallardo. Profe, otro de los casos es, bueno, aquí en Guatemala le decimos sidra. Es un vino también que acá en Guatemala hay unas iglesias que dan ese tipo de vino para simbolizar el vino, digámoslo, simbolizando con la sangre de Jesucristo. Entonces, podría ser un ejemplo.
acá en Guatemala eso ocurre, profe. Otro ejemplo que no sea con los sacramentos, la alabanza, la forma de predicar. Por ejemplo, la Biblia dice cómo tenemos que predicar exactamente, cuánto tiempo debemos tardar en un sermón. No lo dice. Pero por tradición hemos aprendido y hemos recibido la forma, el tiempo, el estilo de predicación, por tradición. Si usted escucha a un pastor que empieza, oh gloria, alabado sea su nombre, oh santo pueblo, usted ya más o menos asocia con una tradición determinada, ¿cierto? Pero si usted escucha, empieza el sermón. Buenos días, hermanos, vamos a ir al texto. Pablo viene hablando en el siglo I, en este contexto histórico en el que se está refiriendo, y la vez pasada vimos en el versículo 1, 2 y 3, eso ya es otro estilo de predicar. Ambos están predicando la palabra de Dios, pero con estilos diferentes. No es solamente es personalidad, también está la tradición. ¿Estoy haciendo entender? ¿Qué dice Valentín? Profesor, ¿se escucha? Sí. Ya. Bueno, yo quizás mencionar, quizás, a ver, hablar sobre, desde mi experiencia, que anteriormente yo pertenecía a una iglesia pentecostal como clásico, y obviamente se conoce ya hoy en día cuál es la metodología que ellos tienen de llevar a cabo un servicio, en este caso ejercer la Santa Cena, que es una vez al año, el estilo de adoración que de manera general es más tiempo que la predicación. Y otra característica es el estilo de predicación, también lo que ha mencionado usted. Y ahora perteneciendo a una denominación presbiteriana es una estructura totalmente diferente, porque, por ejemplo, se practica la Eucaristía, en este caso la Santa Cena, una vez al mes. El púlpito no está al medio, sino que está a un costado. Entonces eso también creo que es importante de considerar. Y obviamente yo pregunté por qué el púlpito no está en la parte céntrica de la iglesia, o sea, no está en la parte céntrica, sino al costado. Y ahí obviamente el pastor me tuvo que contar más o menos la historia, que ellos como presbiterianos, bueno, característica especial quizás de una iglesia reformada, que el predicador no es el centro del servicio, sino que es Cristo, y el centro de la infraestructura de la iglesia hay una cruz muy grande y todo, bastante bonita, clásica. Y lo otro es la forma de el estilo de predicación, que también es importante. Obviamente no es solamente un tipo de predicación expositiva, sino que abordan diferentes matices, quizás, para poder degustar, quizás, de forma diferente el sermón. Puede ser temático, expositivo, secuencial, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me llama bastante la atención es el bautismo. Por supuesto, nunca había visto yo una práctica de bautismo, de paido bautismo. Y también cuando se hacen compromisos de parte de la diaconía o de los presbíteros, cuando asumen un cargo especial, después de haber pasado por instrucciones de catequesis y eso, es hacer que la congregación se ponga de pie y quedan como testigos oculares de ciertas preguntas que le hace el pastor, y creo que nunca lo he visto en una iglesia, eso. Así que creo que son diferentes tipos de cosas, podría mencionar quizás algunas más, pero el estilo de liturgia que tiene la iglesia es diferente. Empiezan con oración de invocación, después con oraciones de confesiones, después de reconocer al Señor, y después de orar por las ofrendas recién, y después de orar por el sermón. Entonces,
van siguiendo como un hilo conductor y eso lo encuentro muy bueno, interesante. Eso podría más o menos mencionar. Muchas gracias, hermano. Sí, ese es un ejemplo de la tradición. Entonces, una tradición en un sentido positivo y tradición en un sentido negativo. Muy bien. Ahora, por eso les estoy diciendo que es importante la historia de la teología. Es una historia breve, pero en esa forma debemos darnos cuenta que todos estamos ligados a un tiempo. Si usted no hubiese conocido otra denominación sino la iglesia presbiteriana, usted moriría engañado, sabiendo, ignorando mejor que hay otras denominaciones de hermanos que no practican la adoración igual y tienen otro tipo de diferencias. Ahora, no sabemos muchas cosas del pasado. Por ejemplo, a los cristianos en la época primitiva, cuando se bautizaban, les entregaban un poco de sal. Ahora imagínense ustedes, se bautizan y luego les dan sal. ¿Para qué quiero sal? Si usted viene del paganismo, diría sal, eso es para que me vaya mal, porque así se asocia a la sal con el ocultismo y esto. Bueno, para ellos sal representa lo que Cristo dijo, ustedes ahora son la sal de la tierra. Por supuesto, ya no lo hacemos porque han pasado siglos. Y esas tradiciones que Jesús nunca dijo, entreguen sal a los discípulos. ¿Ya? Se fue transmitiendo, otras se fueron dejando, otras se fueron incorporando, pero la idea del ejercicio aquí es que podamos identificar esos tres tipos de relación. Número uno, la revelación de Dios es la autoridad para nosotros, la Biblia. Número dos, hay tradición. Esa tradición que llamamos eclesiástica es lo que la iglesia ha hecho a lo largo de los siglos basado en la revelación de Dios. Un tipo de tradición es positiva cuando no contradice, cuando preserva, cuando ayuda, cuando orienta y fortalece nuestra convicción y nuestra comprensión de la revelación de Dios. Ahí la revelación es la norma por encima. Y la tradición nos sirve, pero la tradición se vuelve mala cuando se pone al mismo lugar de la palabra de Dios, cuando está por encima de la palabra de Dios o cuando reinterpreta la palabra de Dios, que es lo que hace el catolicismo y algunas iglesias entre nosotros. Vamos a verlo en 3 gráficos. Entonces, vamos a continuar aquí. Bueno, vamos a ver. Ahí están viendo mi pizarra. Dice autoridad en la teología reformada. Bueno, entonces voy a hacer 3 dibujos. El primero es una línea de tiempo. Uy, me quedó un poquito fea. Vamos a hacerlo aquí de nuevo. Separo esto. Oh, ahora sí. Oh. Se me fue. Ahora sí. Ya. Entonces vamos a hacer una línea acá. Entonces aquí vamos a poner a Cristo. Y aquí vamos a estar nosotros. Entonces vamos a poner siglo XXI. Aquí estamos nosotros. Podemos dividir la historia del cristianismo o la historia de la teología en 5 grandes etapas. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, que es en la que estamos actualmente. Entonces, la primera le podemos llamar la época apostólica. En la época apostólica era claro que la autoridad de la palabra de Dios la tenían los apóstoles, ¿cierto? O sea, los apóstoles eran los meros, dicen en México. Los que mandan, los capos, los que eran, porque eran
dotados del Espíritu Santo. El problema es que cuando ellos mueren, ya los que lo suceden a ellos ya no tienen la inspiración del Espíritu Santo. Ese es el periodo que llamamos el periodo, ¿se acuerdan? Patrístico. Ese periodo patrístico es después de la muerte de los apóstoles hasta más o menos cuando el Imperio Romano cae. Eso es aproximadamente para el 476 después de Cristo. En ese periodo entre los apóstoles y los padres de la iglesia, ellos tienen una tarea enorme y es diferenciar entre la tradición apostólica y las otras tradiciones. Entonces está dos tipos de tradición. La tradición apostólica y la tradición eclesiástica. Ya hemos visto que la tradición infalible, ¿cuál es? La tradición apostólica, esta. Esta sí, esta más o menos. A veces, algunas veces sí, otras veces no. Hay que tener cuidado, ¿me oyeron? Pero no solamente ese periodo es el que estudiamos en teología. Luego entra un periodo que llamamos escolástico. El periodo escolástico es lo que llamamos la Edad Media, más o menos de el año 500 a el 1500. Estamos hablando de 1000 años. Aquí hay enormes avances teológicos, pero también hay enormes problemas teológicos. ¿Por qué razón? Porque se mezclan estas dos, la tradición apostólica y la tradición eclesiástica, se vuelven una sola. La tradición se convierte en una mezcla que ya no es tan fácilmente distinguible. Voy a poner aquí el famoso dibujo del yin yang, ¿no? Un poco de un lado y del otro. No porque hubiese yin yang en ese entonces, sino por una mezcla de ambas cosas. Precisamente el periodo reformado lo que hace es eso, procurar volver a la revelación. La reforma lo que trata es de poner la tradición apostólica encima de la tradición eclesiástica. En ese periodo que se gestó, nos dio la base para lo que hoy llamamos el periodo moderno. Voy a ponerlo acá. Periodo moderno. Es en el que estamos. En el periodo que estamos, otra vez, lo que no se está cuestionando es la tradición eclesiástica, porque sí, está en la historia. Lo que se cuestiona es, de otra manera, la tradición apostólica, porque se dice que no es inspirado por Dios, sino que simplemente todo es, dicen ellos, todo es iglesia. La iglesia inventó los evangelios, la iglesia inventó a Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, todo es simplemente historia. Mientras aquí en el periodo patrístico era claro cuál era la tradición apostólica, ya en el periodo escolástico se funden ambas cosas. Y en el periodo reformado otra vez volvemos a la tradición apostólica versus la tradición eclesiástica. Los reformadores no fueron innovadores. Ellos lo que hicieron fue mantener otra vez la tradición, desechar las cosas que eran incompatibles con la revelación apostólica, pero la modernidad en teología lo que ha hecho es hacer que todo, incluyendo el Nuevo Testamento, simplemente sea una tradición de la iglesia. Así que vamos a ver dos ejemplos. Entonces, vamos a ponerlo en lenguaje con colores diferentes. Vamos a poner aquí lo que es
¿Cómo opera el romanismo? El romanismo opera de la siguiente manera. Para el romanismo, la Biblia o la revelación de Dios es autoridad, como ya vimos. En las misas de los domingos y en otros momentos se lee la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es el problema? Que para ellos la revelación viene junto a la tradición. Y ya saben que la tradición aquí para ellos es lo que los discípulos de los apóstoles han enseñado y han transmitido de generación en generación. Pero tenemos dos problemas. El primer problema es, ¿qué hacemos con la revelación? Para ellos la revelación y la tradición interactúan entre sí. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay revelaciones en la historia de la iglesia. O sea, el Papa tiene capacidad de darnos doctrina y revelación y los milagros de los santos y ese tipo de cosas. Pero también dicen ellos que hay tradiciones que están en la revelación de la Biblia. Y eso que llamamos nosotros Biblia, ellos dicen que no está completa, que a ellos les han llegado, se ha transmitido cosas, como cosas que no están en el Nuevo Testamento, pero que fueron de la época del Nuevo Testamento. Ese es un primer problema para nosotros los protestantes, para ellos no. Y el segundo problema es que hay ocasiones donde aquí hay una contradicción entre la tradición y la revelación, como en el caso de María, en el caso de los santos, en el caso de los 7 sacramentos. ¿Qué hacen ellos? Bueno, aquí tienen lo que ellos llaman una interpretación infalible. Esa interpretación infalible la proveen ¿quiénes? El magisterio de la iglesia. Y el magisterio está compuesto por el Papa en la cabeza y el colegio cardenalicio. Bueno, esa palabra es larga. Entonces, el romanismo, ¿cómo es la dinámica teológica? Creen en la escritura, lo que llamamos revelación, creen en la tradición que continúa todavía. Hoy lo que el Papa está hablando es tradición y se va acumulando con el paso del tiempo. Y cuando hay discrepancias entre ambas fuentes, ¿quién es el que define cómo se armonizan ambas? El Papa y el Colegio de los Cardenales. Por eso es que Roma, atención con esto, Roma sigue aumentando su dogma o sus creencias o su teología sistemática. Roma está creando nuevas doctrinas. ¿Qué tal? Roma cree en lo que llamamos nosotros en teología un canon abierto. O sea, un buen católico hoy debe guardar lo que Roma ha dicho hasta el día de hoy. Pero en 40 o 50 años, ese buen católico necesita sujetarse a las nuevas doctrinas que surjan en el futuro. Así que no hay tal cosa como un católico diferente. No, yo soy católico, pero no creo en el Papa. Usted no es católico. La gente habla por ignorancia. Son católicos liberales, realmente. Ahora vamos al caso de lo que llamamos el protestantismo. Entonces, para el protestantismo, el asunto es igualmente válido, pero funciona así. Para nosotros la revelación es una sola. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos más revelación autoritativa en ese sentido en materia de fe y conducta. Ya sabemos que la revelación general, la creación, la conciencia, la historia, no salva a nadie. ¿Ya? Pero también reconocemos que hay una
tradición de la iglesia. ¿Cuál es esa tradición? Ya les expliqué. Hay una tradición positiva, que es lo que tenemos en los concilios, los credos, los catecismos, las confesiones de fe y lo que a veces se llama la comunión universal de la iglesia. Cuando la iglesia se une y proclama cosas oficialmente. Pero los concilios, los credos, los catecismos, las confesiones de fe, la comunión universal, como le he llamado, debe sujetarse a ¿qué cosa? A la revelación. O sea, la revelación escritural es primero, la tradición es segundo. Y nosotros también tenemos nuestra propia fuente de interpretación. ¿De dónde surge la interpretación? Como protestantes. Surge de el libre examen. O sea, cada protestante no solamente tiene el derecho, sino el deber de ir ¿a dónde? Aquí, a la fuente de revelación, que es la Biblia. Por eso queremos que la gente lea, entienda y aplique adecuadamente la Biblia. El libre examen, pero ese libre examen tiene, vamos a hablar de 3 dimensiones. Una dimensión individual. Cada cristiano debe hacerlo porque nosotros nos salvamos es por creer nosotros mismos la palabra de Dios, no la palabra del pastor. Pero también una dimensión local o eclesial. O sea, el cristiano en comunidad con otros cristianos, que es lo que hacemos nosotros, nos reunimos en una iglesia y definimos, como el ejemplo que les puse. La Biblia dice que el servicio de adoración debe ser el domingo. Amén. La tradición de la iglesia que les conté nos dice que ellos empezaron desde el sábado hasta el domingo. Muy bien. Pero luego los cristianos, cuando se fueron separando del mundo judío, se empezaron a enfocar más en el domingo, como lo llamamos. Pero resulta que en países como Chile, que hay estaciones, bien al sur de Chile, hay momentos donde cae nieve. ¿Qué hacemos? Bueno, como individuos, en el libre examen de la palabra vemos que los cristianos en algunos momentos hacían cambios. Entonces, como iglesia local podemos determinar cómo reunirnos el domingo. Puede ser reunirnos este domingo, cayó nieve, esperemos que baje un poco la nevada, bajó tal, entonces nos podemos llamar, ya que tenemos teléfono, internet, WhatsApp, lo que sea, y nos ponemos de acuerdo para reunirnos más tarde. Ese es un ejemplo. Es un libre examen, la iglesia tiene la Biblia, tiene acceso a la revelación, puede tomar esas decisiones y en las confesiones de fe, en los catecismos, en los credos, eso está permitido. No es algo en contra de la tradición eclesiástica que confirma la revelación de la iglesia. Y podemos nosotros, como de manera, vamos ya a llamar denominacional, tomar decisiones. Por ejemplo, hay iglesias ya muy grandes que tienen siglos, como por ejemplo la iglesia presbiteriana, o voy a poner un ejemplo que está ahora muy conocido, el de la iglesia metodista. La iglesia metodista tiene siglos, ya más de 1800, ya va para 2 siglos. Esta iglesia tiene un problema denominacional porque algunas sedes se están casando homosexuales, parejas del mismo sexo. Entonces, ¿qué han visto ellos? Ellos han visto que eso contradice la revelación, porque la Biblia dice que es un hombre y una mujer. En la tradición de la iglesia nunca se ha practicado eso. La iglesia siempre ha mantenido lo que se llama la visión tradicional del matrimonio, y la interpretación es libre, pero aquí es donde es la trampa, y es
libre examen versus libre interpretación. No, los protestantes no creemos en la libre interpretación. Eso es una falacia, eso es un error. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en el libre examen. No tenemos permiso para interpretar la Biblia a nuestro acomodo. ¿Por qué? Porque la revelación fue dada en un contexto histórico. Y para eso existen los concilios, los credos, los catecismos y las confesiones que nos ponen los límites para interpretar lo que Dios nos ha permitido en su palabra. Por eso es que esa denominación se dividió y crearon algo así como la Iglesia Metodista Internacional. Siguen siendo metodistas, pero ellos se apartan de aquellos que han negado la fe en este punto. ¿Ya? Y si vamos un poco más allá, hay un examen universal. Y más allá de las denominaciones, podemos darnos cuenta que, y esto es una ironía, ¿no?, de la historia de la teología, nosotros los que somos conservadores, o sea que mantenemos la visión de la revelación bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, la tradición de la Iglesia, que confirma esa revelación y que estamos interpretando, que ese es el tercer nivel, nosotros tenemos más en común un presbiteriano, un anglicano, un bautista, algunos que se identifican católicos romanos, algunos, pero que se mantienen fieles a la Biblia y a la tradición de la Iglesia, tenemos más en común que yo como presbiteriano con un presbiteriano liberal, que un bautista conservador con un bautista liberal. O sea, estamos encontrándonos en los polos opuestos, por decirlo de alguna manera. Estamos encontrando que dentro de la Iglesia universal, ¿sí?, de ese número enorme, gigante, de diferentes denominaciones, nos estamos encontrando diferentes tipos de cristianos. Entonces aquí hay bautistas, aquí hay presbiterianos, metodistas, pentecostales. O sea, nos estamos encontrando aquí. ¿En qué? En la visión conservadora de la Iglesia, mientras estos grupos liberales también se están encontrando más a sí mismos. ¿Y qué advirtió Jesús? Que había, ¿se acuerdan? Trigo y cizaña. Pero a nosotros no nos corresponde separarlo. ¿Quién es el que lo separa? Lo separa es Cristo. Cristo, el Señor, es el que se encarga de eso. Vamos a resumir. Entonces, el papismo funciona así. El papismo, en la práctica, como su nombre indica, decían los reformadores, ahí es el magisterio. Es lo primero. Luego, la tradición. Y finalmente, la escritura. Así funciona en la práctica. Mientras que el protestantismo conservador, histórico, teológicamente, ¿cómo funciona? Primero, la escritura. Número uno. Segundo, la tradición, que nos ayuda a ver cómo los cristianos interpretaron esta escritura en el tiempo. Y tercero, nuestro propio magisterio, que es lo que le llamamos nosotros nuestra confesionalidad. Que eso hace parte de la tradición, pero ya son los asuntos que también llamamos de denominación. Los católicos no tienen denominación. Voy a ponerlo aquí, denominación, para no confundir. Denominación. Ya queda un poco más claro.
¿Se fijan? Aquí se opone, aquí más o menos es igual, y la escritura en la práctica para nosotros es más importante que para ellos. Note. Espero que vean los contrastes. Por eso es que en la práctica uno dice, bueno, pues un católico romano pues no es muy diferente a un evangélico, dice la gente, ¿no? Y cuando alguien va a una iglesia conservadora protestante como una luterana, una anglicana o una reformada o presbiteriana, por causa de la similitud en la tradición, si observan, no es tan diferente. Pero el problema surge cuando alguien ya empieza a ser parte de esa organización. Ya empieza desde adentro a darse cuenta que muchas cosas que se hacen en Roma se hacen es porque viene de arriba la orden. Y también cuando alguien entra a una iglesia protestante y bueno, ¿y por qué hacemos esto? Porque la Biblia dice. Advertencia. Eso no significa que en las iglesias protestantes no se hagan cosas porque la denominación lo ordenó. Porque es que somos de tal denominación, porque es que el pastor dijo, o los presbíteros dijeron, o los ancianos. Ahí es donde hay que tener cuidado de no volvernos al papismo, que es lo que le está pasando a varias denominaciones, se están acercando a Roma en su forma de establecer teología. ¿Por qué? Porque lo dicen los teólogos, porque el teólogo tal lo dijo. No. Por eso es que la Iglesia Reformada todavía se puede seguir reformando a la luz de la palabra de Dios. Bueno, eso fue un resumen ahí resumido. Espero que les haya servido ahí mi mini demostración artística. Preguntas, hermanos, inquietudes, comentarios, o todo claro. Profesor, yo quiero preguntar algo. Ah, Ay, perdón. Sigo hablando, Adelante, hermano. Valentín. Ya. Bueno, quería preguntar si dentro de, por ejemplo, del círculo, bueno, que usted dibujó anteriormente, es donde estamos, no sé, los presbiterianos, pentecostales, bautistas, anglicanos, ¿cierto? Etcétera. Sí, mi duda es, por ejemplo, cuando ellos o una denominación en particular se vuelven liberales, por ejemplo, específicamente, no sé, de algún bautista o de algún anglicano o de algún presbiteriano, es porque se salen de algún modo de la confesión que tienen, por ejemplo. Pasa comúnmente eso, ¿no? ¿Es porque se salen del marco confesional? O... Bueno, esa es una pregunta excelente. Normalmente, y esa es la ventaja que tenemos con 2000 años de cristianismo, y es que ya podemos estudiar cómo es el proceso. Una denominación no llegó a casar homosexuales este domingo. No. Como la Iglesia Católica Romana no llegó a establecer al Papa de Roma en 6 meses. Eso fue un lento y progresivo proceso en el cual fueron añadiendo un poquito y un poquito. Cuando hace poco que tuve que viajar con mi familia, dejamos todo limpio en la casa. Y luego una persona vino y nos hizo la limpieza un tiempo. Entonces cuando llegamos pensando que todo estaba limpio, porque dejamos limpio y luego enviamos a alguien a limpiar. ¿Y qué encontramos? Suciedad, polvo, etc. La historia de la teología nos recuerda que las denominaciones, las iglesias van a tener la tendencia no de mantenerse fieles ni de acercarse cada vez más a la palabra. ¿La tendencia cuál es? A salirse. ¿Por qué? Porque las denominaciones y las teologías dependen de seres humanos como ustedes y como yo.
si no estamos constantemente recordando la ley de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios, la tradición eclesiástica que confirma la palabra de Dios, nos vamos a desviar. No lo olviden. Hagan lo mismo con sus hijos. Enséñenles la Biblia, recuerden lo mismo. Yo tengo todos los días en mis dispositivos electrónicos, teléfono, tableta, laptop, versículos y textos e imágenes que me recuerdan el gran pecador que soy yo y el gran Dios Salvador que tengo y necesito todos los días. Eso decía Lutero, todos los días necesito predicarme a mí mismo la justificación por la fe porque soy un pecador y me desvío. Las iglesias que hoy son liberales son muchas de ellas que se habían apartado de Roma y que fueron campeonas, por así decirlo, en la defensa de la fe. Por eso es que hoy toca predicar o necesitamos hoy predicarle el evangelio y enseñarle teología a los cristianos, ¿cierto? Y esa es una buena reflexión que se deduce de lo que hemos estado estudiando. Gracias, profesor. Con gusto, hermano. Hermano, la música es algo que creo que se está filtrando y estamos levantando las manos y estamos cantando y porque no tenemos eso que dice usted, teología. Hace años leí a un historiador de la liturgia cristiana diciendo lo siguiente. En la antigüedad, los teólogos eran los que componían la adoración o dirigían la adoración, la música de la iglesia. Hoy los músicos son los que quieren hacer teología. ¿Sí? Hoy salen estos cantantes que pueden ser buenos cantantes. Yo no digo que no, o que no sean influyentes, o que no tengan dones sobresalientes en temas artísticos. A decir es que Dios es esto, Dios es lo otro, yo no creo en esto, este no es mi Dios. O sea, espera un momento, usted está haciendo y estableciendo teología. ¿Bajo qué criterio lo hace? Porque leí teología, porque no, porque a ellos les parece, porque sintieron. Sí, hay un teólogo, un cantante muy famoso, ¿cierto? Es tal vez el más famoso en español en esta época, que él siempre sale bien con ideas y dice cosas bastante escalofriantes y escandalosas a la luz de la teología cristiana. ¿Ya? Entonces, ahí es donde debemos acudir otra vez a la palabra de Dios. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? O sea, los primeros cristianos. Ellos heredaron el culto de la sinagoga. ¿Qué hacían en la sinagoga? Leer la palabra, enseñar la palabra, aplicar la palabra, representar la palabra y cantar la palabra de Dios. Cuando Pablo en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en toda abundancia en vosotros, acto seguido dice, cantando y enseñándose los unos a los otros. O sea, la iglesia debía leer la palabra de Dios, que es la revelación apostólica, saturar su mente, su corazón de ella y enseñarse los unos a los otros. ¿De qué manera? Cantándola. Por ejemplo, mis hijos, cuando van a la iglesia y asisten en la congregación, en el servicio de adoración, ellos casi no prestan atención al sermón porque pues, es largo, porque son niños, pero ellos se aprenden las canciones. Y yo los escucho por ahí cuando están haciendo sus tareas o cambiándose o leyendo o haciendo alguna cosa. Incluso cuando están peleándose entre ellos, están cantando alabanzas. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios está haciendo su efecto. No debemos subestimar esa herramienta, ese don precioso que Dios nos ha regalado. Muy bien. ¿Algún comentario adicional, hermanos?
la campeona en tirar la Biblia al final siempre ha sido la Iglesia Católica. Y muchas ahorita evangélicas creo que están siguiendo el ejemplo. Y muchos, como cristianos, como individuales también, están dejando la escritura, si antes se leía una vez al día, ahora ya a la semana, y ahí vamos perdiendo esa, o sea, ya nos creemos que sabemos, y creo que eso es lo que usted ha mencionado, ¿verdad? Cuidarse uno de uno mismo, entonces no hay que aflojar un poquito nada de la palabra de Dios. Eso quería Correcto, mencionar. correcto, Bayardo, es correcto, exacto. Podemos nosotros irnos tras la lectura de teólogos, que está bien, si es un buen teólogo que me lleva a la Biblia. El problema es, y aquí creo que es la conclusión de hoy, es, a mi juicio, aquí con todo respeto, está bien leer teología. Yo leo teología todos los días, pero los mejores teólogos que nosotros podemos leer y debemos leer son los que nos explican la Biblia, son los que nos recuerdan la Biblia, son los que se someten a la Biblia y los que siempre están colocando avisos. Esta es la palabra de Dios. O sea, la revelación es infalible. Yo y mi interpretación es falible. Esos son los teólogos más saludables para la historia de la iglesia. Los peores teólogos no son los que no saben nada, sino que pueden saber mucho. Pueden ser brillantes, impresionarnos, cautivarnos con sus talentos, oratoria, lógica, lo que sea, pero nos alejan de la Biblia. Se nos ponen como si fueran sus opiniones a la misma autoridad de la Biblia o por encima de la Biblia. Nunca lo olviden. Eso fue lo que dijo Jesús. La palabra que yo les he hablado, ella es la que lo juzgará en el día postrero. La palabra de Dios, la que salva. La fe viene por el oír, y el oír, no a Pablo, a Pedro, a Juana, a Calvino, a Lutero, a Spurgeon, a Berkhoff, a el que sea, a Cristo. Y la teología sistemática siempre está recordándonos que ella es consistente. Dios envió su palabra, reconocemos que ella llegó a través de un proceso y la hemos recibido, pero esa recepción que tenemos nosotros está también supervisado por Dios, a tal punto que si la palabra no llega a nosotros y nos cambia, entonces estamos siendo malos receptores, malos guardianes de la palabra de Dios. Pero esa es una parte. La otra parte es para los que somos maestros, papás, esposos, pastores, tenemos que hacer lo mismo, transmitirle a la gente la palabra de Dios como palabra de Dios. Y decir, la iglesia ha hecho esto, lo ha aplicado, lo ha entendido así, muy bien, y someternos al criterio de la iglesia, pero siempre manteniendo los límites de la revelación de Dios. Muy bien, hermano, gracias por el tiempo, la conversación. Se pone muy bueno esto, ¿no? Para seguir meditando y profundizando. Pero bueno, el tiempo es corto, espero que la pasen bien. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche juntos. Gracias porque hay mucha historia, mucho dogma, mucha doctrina, muchísimas cosas que se escapan de la capacidad nuestra. Te pedimos, por favor, que humildemente nos recuerdes que la única revelación infalible es la de la Biblia. Fuera de ella hay cosas buenas, útiles, instructivas, pero ninguna es creativa ni viva como tu palabra, Señor. Ayúdanos como iglesia a entender que los teólogos no existen fuera del tiempo y el espacio, son limitados, como aprendimos hoy en el Salmo 8. Tú humillaste a los grandilocuentes teólogos rabínicos a través de la adoración de los niños, porque los niños que estaban reconociendo al Mesías fueron más sabios que esos teólogos adultos que no querían reconocer al Mesías porque se estaban basando en su propia tradición torcida, que no era la revelación de Dios.
Así pasa con los grandes teólogos que olvidan la palabra de Dios. Guárdanos de irnos tras lo histórico sin discernir que lo único que tú has utilizado a lo largo de la historia para salvar es la palabra tuya, que tiene el poder de salvarnos y santificarnos, como dijo Pablo, al encomendar a la iglesia de Éfeso a Dios y a la palabra de su gracia. Eso te pedimos para nosotros en esta noche, y ayúdanos siempre a ser conscientes que todos tenemos tradiciones, buenas y malas, y todos de una u otra manera vamos a crear o vamos a dejar tradiciones a los cristianos después de nosotros. Que siempre recordemos que es una tradición y que es la revelación tuya. Que hagamos esa diferencia siempre entre opiniones y entre la opinión tuya que está en la Biblia. Gracias por enseñarnos madurez, gracias por las posibilidades para conectarnos y por todo lo que estás haciendo con nosotros y por esto que van a escuchar mis hermanos que no pudieron asistir y que sean edificados. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el santo nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, que les vaya muy bien. Ya saben que podemos desviarnos. Así que 2000 años de cristianismo nos recuerdan la importancia de estar ahí, vigilantes. Y por eso la teología la hacemos en conjunto, para estarnos exhortando unos a otros y corrigiendo unos a otros con la palabra de Dios. Que descansen, nos vemos el martes si Dios permite. Profesor, Sí. antes de retirarnos, consulta, ¿el plazo final para entregar todo cuándo era? El último día, al día siguiente, o sea, el otro jueves, el viernes, tienen un día de gracia, de misericordia después. Ya, ok. Bien. Gracias. Bueno, estamos en contacto. Eduardo. Gracias, profesor. Gracias.